Las formas de expresar el amor son variadas, y creo que cada persona tiene su propia manera de hacerlo. De todas las formas de expresar amor, ninguna es tan impactante como el caso que presentaré hoy. Hay cosas que son tan extrañas, tan locas, tan perturbadoras y difíciles de entender. O simplemente siguen las creencias en las que confían. Un hombre intentó fusionarse con la mujer que amaba. Después, la singularidad del caso inspiró una novela de Edogawa Rampo. ¿Comparado con una bestia oculta? Ahora hablaremos del caso conocido como la bestia oculta. El caso de la chica sin cabeza o caso de la bestia oculta. El 8 de febrero de 1932 a las 17:00 en el distrito Nakamura de Nagoya, prefectura de Aichi. En un gallinero fue descubierto por el granjero que lo administraba el cadáver mutilado de una joven. Los policías que acudieron tras recibir el aviso intentaron examinar el cuerpo de la mujer, pero estaba tan brutalmente mutilado que no podían mirarlo directamente. Apenas pudieron identificar que era una mujer por la complexión del cuerpo. El cuello de la víctima fue cortado con un objeto afilado. La cabeza había sido llevada y la parte superior del cuerpo estaba tan cortada que los órganos internos sobresalían de manera brutal. Además, ambos senos y la parte inferior del abdomen habían sido arrancados del torso y cerca del cadáver se encontraba lo que parecía ser una muestra de locura. Había un cuchillo de cocina tirado y en ese cuchillo estaba envuelto un amuleto. La policía al principio pensó que había una pista cerca de la escena del crimen. Pensaron que el caso se debía a problemas de dinero o a un enredo amoroso. Pero después se dieron cuenta de que la víctima era una mujer que no tenía relación con la pista. El cuerpo era de Masue Yoshida, de 19 años en ese momento. Masue Yoshida tenía 19 años, lo extraño es que... Por el contenido de esa carta, la policía cree que Masue Yoshida tenía una relación amorosa con esa persona. Se realizó una investigación sobre este hombre llamado Masubuchi. Se descubrió que era un artesano de dulces japoneses de 43 años y que regresó de su trabajo en Tokio el 14 de enero, cerca de un mes antes del incidente. Luego se supo que se había reunido varias veces con la señora Yoshida en la posada. Por eso, la policía sospechó que este hombre llamado Masubuchi asesinó a la señora Yoshida alrededor del 22 de enero y luego desmembró el cuerpo. Inmediatamente emitieron una orden de búsqueda para este hombre llamado Masubuchi. De inmediato buscaron en el sitio del hallazgo, en los campos cercanos y en el estanque próximo al distrito de Placer. Sin embargo, no se halló ninguna pertenencia de la víctima. No hallaron pruebas que vincularan a Masubuchi con el caso y, pese a buscarlo, no lograron encontrarlo. El caso comenzaba a convertirse en un misterio sin resolver. Finalmente, la verdad de este caso empezó a revelarse. 3 días tras hallar el cadáver, el 11 de febrero, a 22 kilómetros del lugar de los hechos, se recibió un informe de que algo parecido a una cabeza flotaba en la orilla del río Kiso, que fluye cerca del castillo Inuyama en la prefectura de Aichi. Según los policías que acudieron al lugar, esa cabeza estaba completamente destrozada, con el cráneo y los dientes expuestos, y la mandíbula inferior también había sido dañada con un arma blanca, tanto que era imposible determinar su sexo. El cabello y el cuero cabelludo habían sido arrancados y los globos oculares también habían sido extraídos. Alrededor del lugar donde fue encontrado había 7 pasadores para el cabello de aluminio y además unos lentes para hombre hechos pedazos estaban tirados en el suelo. Tras la investigación se determinó que la cabeza hallada era del señor Yoshida. Debido a estos acontecimientos, la sede de la investigación fue trasladada a la ciudad de Inuyama y se les comunicó a los oficiales la importancia de capturar al culpable lo antes posible, porque se cree que es el culpable. Si Masubuchi aún se encuentra en los alrededores, es posible que haya dejado algo en la escena donde se encontró el cuerpo. Se cree que, además del cuchillo de cocina, tiene otras armas blancas y hay alta probabilidad de que cometa otro crimen. Para evitar más víctimas, buscamos desesperadamente en los alrededores e hicimos investigaciones de campo. De esas acciones surgieron varios testimonios, pero como Inuyama es un lugar turístico con mucha gente entrando y saliendo, también hubo mucha información falsa y al final no pudimos encontrar a Masubuchi. Pasó un mes sin avances desde entonces. El cansancio y la ansiedad de los oficiales a cargo de la investigación alcanzaban su punto máximo. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana del 5 de marzo, una llamada de aviso hizo que el caso comenzara a moverse rápidamente.
Para sorpresa de todos, se encontró un cuerpo colgado en un cobertizo a unos cientos de metros del lugar donde se había hallado la cabeza del señor Yoshida. Se dice que el cuerpo llevaba muerto aproximadamente un mes y fue encontrado en un estado avanzado de descomposición. La descomposición avanzó, olía mal y aún tenía el cabello largo en la cabeza. Llevaba el cuero cabelludo de una mujer como si fuera una peluca, y su apariencia era como la de un dios de la muerte. Así es. Y no solo eso, también llevaba ropa interior de mujer y una camisa roja, con un abrigo negro encima, así que a simple vista parecía una mujer. Ese era el cuerpo, y ese cadáver era precisamente la persona que habíamos estado buscando todo este tiempo. Masubuchi. Se encontró el cadáver. Este lugar no se usa fuera de la temporada turística, y parece que el dueño del local, al abrir para limpiar, fue quien encontró a Masubuchi ahorcado. En el bolsillo de Masubuchi se encontraron la oreja de la señorita Yoshida y una cartera de mujer. Además, estaba dentro de la cartera. Dentro de la bolsa de amuletos se encontró un globo ocular completamente seco y deshidratado, el cual estaba en una esquina del almacén donde fue descubierto. En el refrigerador se encontraron un pecho y el abdomen con flores. También se encontraron un cuchillo grande que se cree que es parte del arma homicida y otras cosas. Además, en el bolsillo del abrigo había una carta dirigida a los padres de la señorita Yoshida, en la que decía que se fugaría a Takasaki junto con su hija. Takasaki es un lugar cercano a la ciudad natal donde vivían los parientes de él. Pensaba empezar una nueva vida con la señorita Yoshida en ese lugar. Justo cuando estaban a punto de hacerlo, ocurrió este incidente. En la carta, que es una de las pruebas, se puede ver que se escribían con frecuencia y no cabe duda de que ambos se tenían mucho cariño. Sin embargo, ¿cómo fue que Masubuchi y la señorita Yoshida, quienes tenían una diferencia de edad de 25 años, se conocieron y llegaron a convertirse en pareja? ¿Y cómo fue que todo terminó de esta manera? Masubuchi, quien nació y creció en la prefectura de Gunma, trabajaba como artesano de dulces japoneses y tenía una tienda de dulces en Asakusa, Tokio. Además, tenía la fortuna de contar con esposa e hijos. Sin embargo, un día ocurrió un acontecimiento que cambió por completo su vida. Eso fue el gran terremoto de Kanto, ocurrido en 1923. Debido a ese desastre, perdió su tienda y cayó en la desesperación. Él abandonó a su esposa e hijos en busca de trabajo. En su viaje, poco después, llegó a Nagoya. Él se volvió a casar con una mujer que conoció en el camino y trabajó como jefe de fábrica en una fábrica de bollos al vapor. Pero como eso no era suficiente para vivir, abrió una clase de costura. Allí, su esposa enseñaba costura a las chicas del vecindario y una de ellas era la señorita Yoshida, quien más tarde se convertiría en la víctima de este caso. Tuve un negocio de repostería en Nagoya. La señorita Yoshida, quien nació como la segunda hija de sus padres, después de graduarse de la escuela primaria superior, comenzó a asistir a clases de costura aproximadamente un año antes del incidente. Sin embargo, tenía una salud frágil. La esposa de Masubuchi cerró la clase de costura y fue hospitalizada. Yoshida le tenía gran afecto. Yoshida iba a visitarla al hospital de manera devota. Y poco a poco también se fue acercando a Masubuchi y comenzaron a tener una relación. En otoño de 1931, su esposa murió por enfermedad. Se realizó una autopsia al cuerpo de su esposa, pero dicen que Masubuchi observó todo el proceso sin apartar la mirada. Poco después, Masubuchi renunció a la fábrica y a finales de ese año buscaba trabajo y se preparaba para volver a Tokio. Pero ahí ayudó a empacar sus cosas. La figura del señor Yoshida quedó en la memoria de los vecinos. Masubuchi intentó empezar de nuevo y se mudó a Tokio, pero debido a su personalidad introvertida, el trabajo no le fue bien y al final regresó a Nagoya el 14 de enero de 1932. Llamaba al señor Yoshida a la posada y bebía día y noche, sin importar la hora. Así es. Pero después lo llamó a la cabaña policial en Nagoya, donde ocurrió el incidente, lo asesinó y se cree que mutiló el cuerpo. En ese momento, la diferencia de edad entre ellos era como de padre e hijo. No era común que un hombre y una mujer con tanta diferencia de edad tuvieran una relación, y mucho menos que se tratara de algo parecido a una relación compensada. Esa relación era muy rara. Por eso, que Masubuchi, de 43 años, y Yoshida, de 19, tuvieran una relación amorosa después de una aventura fue algo que en ese entonces se consideraba anormal. Y al parecer, la sociedad se sorprendió bastante. De hecho, tal vez porque la madre de Yoshida pensaba de esa manera,
Después de este caso, en una entrevista dijo: Masubuchi y mi hija no debieron haber tenido una relación de pareja. ¿No será que Masubuchi se enfureció al exigirle relaciones sexuales y mató a mi hija? Yoshida tenía un carácter muy tranquilo. Por eso, como madre, creo que fue aún más difícil aceptarlo. Por eso, la madre nunca quiso aceptar que los dos tuvieran una relación amorosa. Por otro lado, según los amigos de Masubuchi, él era una persona muy seria e incluso cuando dejó la fábrica hablaba de su deseo de abrir una tienda de dulces japoneses. Cuando supieron que él era el culpable del caso que conmocionó a la sociedad, no podían creerlo. Así es. Solo que, al parecer, Masubuchi tenía una fe muy fuerte desde joven y nunca dudó de la existencia del mundo después de la muerte. Una de sus creencias era que, aunque los humanos pierdan el recipiente llamado cuerpo, el alma sigue existiendo en este mundo y continúa. ¿Será que Masubuchi, quien murió llevando consigo una parte del cuerpo de Yoshida, que era el recipiente de su alma, intentó unirse a su alma? Tal vez pensó que al hacerlo podrían estar juntos para siempre. Masubuchi tenía una fe fuerte en la naturaleza, como montañas y ríos, y era de la prefectura de Nagano. Visitaba con frecuencia a Mitake-san y vendía cosas en el lugar. Parece que usaba amuletos y carteras con mucho cariño. El río Kiso, donde se encontró la cabeza de Yoshida. Como el río Kiso pasa por Mitake-san, lo hizo a propósito. Está a 20 kilómetros de Nagoya. Supongo que eligió este río Kiso como su último lugar. En el sintoísmo se cree que los dioses habitan en toda la naturaleza y los rituales que los conectan con las personas son muy importantes. Una versión indica que la segunda teoría es que fue hallada cerca de donde se encontró la cabeza de Yoshida. Se sospechó que las 7 horquillas para el cabello y los lentes rotos podrían indicar que Masubuchi, profundamente perturbado, realizó algún tipo de ritual. Sin embargo, a pesar de la desesperación de haber perdido la tienda y su fortuna, aún tenía la esperanza de volver a empezar. ¿Por qué él terminó causando un incidente como este? La verdad detrás de esto no está clara, pero podría considerarse como el motivo de su crimen. El contenido estaba incluido en la carta dirigida al señor Yoshida. Esta es la frase: ya no quiero perder nada, no quiero perder nada. Por eso, no hay más opción que ser uno solo. Sí, si nos volvemos uno solo, podremos estar juntos. Por siempre. ¿Este caso fue el resultado de su propia forma de expresar amor? ¿Fue así? ¿Y acaso eso se puede llamar amor?